RCR, la red que comunica y une al Perú. Como cada sábado ya le vamos a dar la bienvenida y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero y comentarista de RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo le va, doctor Cuba? Qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Bien, en primer lugar, bueno, antes de conversar sobre su habitual columna semanal, ¿no?, donde usted hace justamente un análisis sobre que hace unos días el gobierno promulgó un decreto de urgencia, ¿no?, que modifica las medidas extraordinarias para justamente facilitar, garantizar la adquisición y conservación de la distribución de vacunas. Quería hablar de las vacunas, pero en otro sentido, ¿no? Se están realizando esfuerzos, eso hay que ponderarlo, ¿no?, en vacunar al mayor número de peruanos. Ojalá que la meta se pueda cumplir, ¿no?, los plazos establecidos, ¿no? Pero nuevamente entra en la duda, ¿no? Y esto porque hemos escuchado de boca de profesionales médicos poner nuevamente ya en cuestión, ¿no?, la eficacia o la eficiencia de la vacuna Sinopharm, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no?, le hemos generado a la opinión pública de nuestro país, a la población del país, esa duda, ¿no? Porque ahora estamos frente a esa disyuntiva, ¿no? Los propios médicos no hemos escuchado a algunos profesionales, el presidente de la Federación Médica, ¿no? Hemos visto casos que se han presentado en Loreto, ¿no? Científicamente, ¿qué es lo que establece en cuanto a eficiencia, eficacia de la vacuna Sinopharm, doctor Cuba? Primero, sería bueno recordar que ya hemos comentado hace 4 semanas, más o menos, 4 artículos atrás de los míos, sobre una propuesta que hicimos para un refuerzo con las vacunas, una vacuna ARN mensajero que podría ser Pfizer a todos los profesionales de la salud, trabajadores y servidores. ¿Esto por qué es importante? Porque luego de haberse vacunado los trabajadores del sector salud, se planteó la necesidad de hacer un estudio, y usted recordará que lo planteamos desde esta tribuna, que el gobierno debería hacer un estudio para ver el nivel de anticuerpos neutralizantes que genera la vacuna o con los que fueron vacunados los servidores del sector salud. Ese proceso no se ha llevado a cabo por parte del gobierno, pero sectores independientes, las universidades han hecho el trabajo y han demostrado que el nivel de anticuerpos neutralizantes es muy bajo para poder contrarrestar una infección con el virus. Y además de eso, los hechos son concluyentes. Hemos tenido en este trayecto ya post vacuna una serie de casos de médicos fallecidos. Unos hablan de más de 40 de infectados y casos muy sonados que han merecido que la prensa haya recogido estos temas. En base a esos cuestionamientos, uno, a la realidad que viven los trabajadores del sector salud, a estos muertos, y también en base al estudio científico que se han hecho, en base a los anticuerpos neutralizantes, se planteó como una salida a esta solución, a una salida a este conflicto, la tercera dosis de vacunas, que creo que el gobierno debe escuchar, el ministro de Salud debe escuchar y debe proceder a hacer. Y aquí hay una contraparte. Si usted examina, por ejemplo, a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, se les ha colocado la vacuna Pfizer, y la casuística de ellos es mucho menor que lo que ha ocurrido realmente con el sector salud. Creo que si queremos enfrentar con éxito una probable tercera ola, es necesario que todos los servidores de salud se encuentren con una protección adicional de la tercera ola. Ahora, ¿cuál es la razón por la que el gobierno no ha hecho estos estudios, ¿no?
porque podría ser una omisión, ciertamente, ¿no? Pero en la circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Cierto, hubieron casos aislados. Yo recuerdo que en Loreto algunos médicos decían que a pesar de haberse inoculado las 2 dosis, algunos sentían nuevamente nuevas sintomatologías, etcétera, etcétera. En Arequipa se presentaron casos, hubo denuncia a través de medios de comunicación, se satanizó estas denuncias en medios de comunicación, en la campaña política incluso se satanizaron estas opiniones. Hoy estamos volviendo a ese tema, ¿no? Y este es un tema muy delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué hubiera pasado si se hubiera adquirido las 48 dosis de vacuna de Sinopharm? Tuviéramos en este momento una crisis ya no solamente de salud, sino una crisis de confiabilidad. Entonces, este es un tema muy serio, ¿eh? No es que simplemente, bueno, se me pasó, ¿no? Mire, por eso es que yo en el artículo que he comentado, el día que he publicado, el último artículo, señalo que el gobierno, al prorrogar el plazo para la implementación de una resolución, un decreto de urgencia que hizo el expresidente Vizcarra el 10 de septiembre del año 2020, no se han corregido los aspectos medulares de esta. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los temas esenciales fue el tema entre tiempo del vacunagate, porque ese decreto de urgencia generó una serie de mecanismos legales para que se produzca todo este escándalo que usted ha señalado, que ha recordado, que es el vacunagate. Si este gobierno ya de salida intenta corregir ese decreto de urgencia y lo corrige mal, lo corrige para mantener tal cual estuvo el mecanismo legal, creo que la conclusión es obvia. Lo que hace simplemente es no poner el dedo en la llaga y decir, esta vacuna debe pasar a una investigación, debe realizarse estos estudios de anticuerpos neutralizantes a la población, aquella población que ya ha sido vacunada, hay que hacerle este estudio para hacerle un refuerzo con una vacuna mejor. Si no hace eso el gobierno, con una norma que ha dado el propio gobierno actual, ya de salida, yo creo que las cosas se complican demasiado. Mire, yo le voy a citar 2 ejemplos que forman parte a veces del ejercicio periodístico que hacemos nosotros a diario, no solamente cuando estamos frente a los micrófonos o frente a una exposición ante la opinión pública, ¿no? A veces cuando uno va a un supermercado a veces suele preguntar, ¿no? Un diálogo. Y el otro día una señora me decía algo muy interesante, ¿no? Me decía, ¿cómo es posible que el doctor Suárez es un prestigiado epidemiólogo, una persona que ha manejado el tema vacunación en el Perú, se inoculó con 2 dosis de la vacuna Sinopharm y ahora él mismo se va a vacunar con la primera dosis de la vacuna Pfizer? ¿Cómo es posible que un doctor Cuba, que también ha formado parte de ese equipo, me decía, haya ocurrido lo mismo? Y un señor taxista también me dijo lo mismo. ¿Cómo es posible que el presidente Vizcarra se vacunó con 2 dosis de Sinopharm y ahora intenta, o tiene o no tiene eficacia? Imagínense, mire, simplemente ese raciocinio que tiene la opinión pública en 2 hechos que han debido ser explicados por el ente rector, por el gobierno, ¿no cree usted? Claro, y claro, esto se acuerda que cuando conversamos el tema del escándalo que hubo con el tema del caso Vacunagate y de la forma como se expresaron los resultados parciales del estudio en la Universidad Cayetano Heredia, nosotros planteamos en esa circunstancia que era indispensable que el gobierno tenga que hacer estudios para buscar anticuerpos neutralizantes en los vacunados. Esa era la petición que se hizo en su momento, pero no se ha hecho. Ahora hay estudios como la Universidad de San Martín de Porres, que ha hecho un estudio sobre el tema, donde ha demostrado que los niveles de anticuerpos neutralizantes son tan bajos que no asegura una protección adecuada para enfrentar la tercera ola. Este es un tema que también hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Ya usted también lo ha dicho, hemos tenido un
recrudecimiento de casos en Iquitos, y Iquitos, como usted sabe, siempre nos lleva a la delantera. El caso de Arequipa todavía no se sofoca y tenemos ya en el Perú las 4 variantes, ¿no? Tenemos 4 variantes que esto puede complicar y puede hacer que tengamos una tercera ola dramática. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de vacunación muy bajo. A pesar de que el gobierno todo el día señala que su campaña de vacunación es un éxito, hay que señalar que todavía el nivel de vacunación de protección de los peruanos es muy bajo. No llegamos ni al 3 millones de protegidos, con lo cual tenemos una población enorme de peruanos que no han sido protegidos y que pueden ser sujetos fácilmente para una tercera ola de esta pandemia. Por lo tanto, no hay que cantar victoria, al contrario, hay que tomar medidas drásticas. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que acudan en la tercera ola a los hospitales van a ser atendidos con médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, que no tienen la suficiente protección y van a enfermarse, van a ser las víctimas y transmisores a su vez de la pandemia. Por eso es que el gobierno tiene que tomar esa medida sí o sí, porque de otra manera, y ya lo han anunciado también los médicos, que va a haber incluso medidas de fuerza, porque es obvio que está haciendo oídos sordos a la realidad y a la ciencia. Ahora, este estudio lo tiene que hacer ¿qué institución? ¿El Instituto Nacional de Salud? Porque usted nos ha explicado que lo están haciendo universidades privadas, lo cual es loable, ¿no? Por efecto justamente del avance que ellos tienen en sus respectivas, o sea, facultades, etcétera, etcétera, ¿no? Y el interés que existe, ¿no? Sobre todo el compromiso que hay frente a la salud pública, ¿no? Pero para tener una normativa nacional, para tener, digamos, una información suficientemente oficial, lo tiene que hacer el Instituto Nacional de Salud en este caso. Claro, no necesariamente lo tiene que hacer, pero tiene que, por último, tener la supervisión del Instituto Nacional de Salud. Entonces, esto es un tema esencial, porque el estudio de una universidad, cuando es privado, tiene que luego llevar a un estudio de pares, es decir, de otra institución acreditada que pueda obtener con la misma metodología los mismos resultados. Esto es un tema que el Instituto Nacional de Salud tiene que resolver, pero al margen de la solución a este tema, que eso vendría a ser una especie de leguleyada, ¿no? El tema de fondo es que los médicos están muriendo, los trabajadores de salud se están muriendo a pesar de haber recibido 2 dosis de la vacuna. Por eso es que es necesario un refuerzo en el más breve plazo. Ahora, estos son casos de la vacuna Sinopharm, ¿no? Solo de la vacuna Sinopharm. Eso hay que precisarlo, ¿no? Porque justamente ahí está el tema. Y el otro día, usted que es una persona muy memoriosa, una persona además que tiene bastante archivo en cuanto a toda esta temática, el ministro de Salud dejaba abierta la posibilidad de hacer una evaluación para una tercera dosis, ¿no? ¿Esto qué significa? Miren, ¿en qué situación ha llegado el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud se maneja solamente con un solo esquema. Es tratar de que los escándalos que han ocurrido en el pasado no salgan a flote. Nos han dado soluciones parciales al número de fallecidos, nos han tratado de, en el tema del caso Vacunagate, todo ha tapado, solamente se han centrado en algunas cosas que las ha hecho el Congreso, más no el Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía. Todo esto avanza ¿a qué? A mantener las cosas como están, a tal punto que yo quiero aquí resaltar 2 temas. Uno, que hay muchas voces, periodistas también, medios de comunicación, que señalan que como la vacunación es un éxito, el actual equipo de gestión del Ministerio de Salud debería mantenerse. Y hay otras posiciones más extremas, que como el nuevo gobierno va a ingresar y no tiene tiempo para elegir nuevo gabinete, este gabinete debería quedarse con el nuevo gobierno para darle plazo a que haga un adecuado estudio de la realidad nacional. En consecuencia, lo que vemos nosotros detrás de todo esto es generar el mecanismo para que haya borrón y cuenta nueva desde lo ocurrido en la gestión del expresidente Vizcarra con lo que ocurrió con el presidente Sagasti, pasando por alto
todas aquellas irregularidades que se han cometido, no solo en los errores en la conducción de la pandemia, con este enfoque equivocado, militar, policial y hospitalario, y haber abandonado el primer nivel de atención con enfoque comunitario. Y además los otros excesos que se han cometido, como por ejemplo en el hecho de esconder y distorsionar la información con el número de fallecidos, con el número de casos, el tema de adquisición de las mascarillas, el tema de la falta, de los problemas que hemos tenido con el oxígeno medicinal, las camas UCI, etcétera. Todo esto, lo que hace el gobierno es decir, estábamos aprendiendo, se hizo todo lo posible, no hubo intención de hacer daño, eso es lo que sabíamos, el Perú era muy pobre en salud, éramos precarios, no podíamos avanzar más, se hizo lo que se pudo y ahora seguiremos avanzando igual en el próximo gobierno. Usted trae a colación un tema que también, y usted es un especialista en temas de políticas en salud pública, ¿no? Cada vez que escuchamos cuando ingresa un nuevo gobierno, y en los últimos años esto ha sido recurrente, ¿no? Los gobiernos que han venido detrás han dejado el tema de la salud en precariedad, en abandono, con la falta de presupuesto, ¿no? Pero la gran pregunta que se hace en la opinión pública es, cuando un gobierno se instala al primero, al segundo, al tercer año ya, ¿no tiene ya capacidad también de asumir pasivo y activo a la par? Porque ya es gobierno, ¿no? ¿O me equivoco? Yo creo que el gobierno desde que inicia asume el pasivo. Y el pasivo tiene que ser saldado. O sea, el 28 de julio, el gobierno que inicia asume el activo y el pasivo. El activo le va a servir para avanzar en lo que quiera, pero el pasivo tiene que saldarlo, tiene que resolverlo. Si tiene que investigar, tomar medidas, sancionar, corregir, tiene que hacerlo. No es posible que el gobierno avance un año y diga, no lo hago, no puedo hacer, porque me lo dejaron así. Y yo creo que eso es precisamente uno de los grandes problemas que tiene el país. Porque hay una mentalidad que dice, si tú entras al gobierno, todo lo que encuentres, si te sale mal, le echas culpa al gobierno anterior. Y todo lo que te sale bien, lo asumes tú. Y yo creo que ese cambio, eso es una forma de esconder los errores y los fracasos. No cabe ninguna duda que los errores que se cometieron en el gobierno de Vizcarra y de Sagasti tienen que ser corregidos por el próximo gobierno. Y si no lo hacen, la ciudadanía, la población, tienen que hacérselo saber. Yo no me imagino, por ejemplo, un gobierno que se inicie el 28 de julio que mantenga el enfoque hospitalario militar policial. Yo no me imagino un gobierno que no vacune en la tercera dosis a los médicos y profesionales de la salud y trabajadores del sector. Yo no me imagino a un futuro gobierno que no haga una enorme inversión en el primer nivel de atención con enfoque comunitario. Y ahora el otro problema que surge es justamente ya cuando estamos próximos a tener un próximo gobierno, ¿no? El Jurado Nacional va a tener que proclamar en los próximos días, ¿no? Si, al nuevo presidente de la República, ¿no? Pero el enfoque que se tiene es, la Constitución no me permite avanzar ni en materia educativa ni en materia de salud. ¿Es un problema de Constitución o es un problema de las personas, doctor Cuba? Mire, aquí es un problema de personas. ¿Por qué? Porque los seres humanos, cuando actuamos en la vida, siempre nos movemos con restricciones y aprendemos a trabajar frente a las restricciones. Y cuando está uno en un régimen democrático, tiene que tener restricciones de lo que se ha hablado en una economía social de mercado. Eso no quita que se pueden hacer algunas modificaciones consensuadas con los otros actores para dar una mayor amplitud en el manejo. Pero lo que no se puede decir es que yo quiero gobernar sin restricciones. Yo quiero manejar el país, como lo hizo el expresidente Vizcarra después de que cerró el Congreso, sin oposición, sin contrapeso de poderes políticos, por decretos de urgencia. Si eso se plantea hacia el futuro, eso sería una gran complicación. Y todos sabemos que una asamblea constituyente, por ejemplo, es entregarle todo el poder al gobernante para que trabaje sin contrapesos, sin restricciones,
sin limitaciones, sin equilibrio de poderes, porque el poder es el constituyente el que va haciendo a medida de los planteamientos que va generando el poder de turno. En consecuencia, eso es el gran drama que se enfrenta el Perú. Pero sí yo creo que hoy, con la actual constitución, con las algunas modificaciones que se podrían hacer, en salud se puede trabajar muy bien, porque además el Perú es firmante de la Convención de Derechos Humanos de Costa Rica, y en consecuencia la salud es un derecho humano fundamental y que se tiene que tomar en cuenta con los criterios de convencionalidad de ese pacto. En consecuencia, no hay ninguna limitación para que el Perú pueda avanzar en un proceso para dar salud a todos los peruanos mediante un sistema que es de salud y seguridad social para todos. Ahora, permítame hablar respecto a su último artículo, doctor Cuba, ¿no? Donde usted da cuenta justamente, el tema es la reciente promulgación, el decreto de urgencia, ¿no? 061-202, que modifica, ¿no?, medidas extraordinarias que se dieron también con un decreto de urgencia en el año 2020 promulgado por el expresidente Martín Vizcarra, ¿no?, que tiene como propósito facilitar y garantizar la adquisición, conservación y distribución de vacunas contra el COVID. ¿Era necesario plantear este decreto de urgencia o se requerían acciones más directas? Primero, este decreto de urgencia es de septiembre del año 2020. ¿Ya? Y este nuevo decreto de urgencia está ya a julio. Y ha tenido desde septiembre del año pasado hasta julio de este año para presentar un proyecto de ley del Ejecutivo y que esto lo debate el Congreso de la República. No es posible que se maneje ahora con carácter urgente algo que ya se venía. ¿Y por qué se venía? Porque el decreto de urgencia 110 de 2020 tenía plazo de ejecución solo hasta el 28 de julio del año 2021. O sea que el gobierno desde enero, el ministro de Salud desde este año, la ministra Macetti y el doctor ministro Ugarte sabía que ese decreto de urgencia se iba a vencer el 28 de julio. Por lo tanto, se pudo haber hecho un proyecto de ley y remitió al Congreso para que se debata ampliamente. ¿Y por qué era importante que se debata? Porque ahí se iban a tocar aspectos esenciales. Primero, ¿qué hacemos con esa comisión multisectorial que había creado el presidente Vizcarra para que el ministro de Relaciones Exteriores sea el que conduzca la compra de las vacunas? Entonces, ese tema tenía que resolverse. Ese no se ha resuelto sino hasta ahora, hace 2 días que se publicó el decreto de urgencia, hasta el jueves, porque hasta ese momento se mantenía la obligatoriedad de un informe de esta comisión multisectorial que debería ser acatada por el ministro de Salud. Segundo punto, ese tema implicaba otro, que quien debería firmar las compras de estas adquisiciones tenía que tener una autorización. La autorización se la entregó este decreto de urgencia al ministro de Salud. Sin embargo, esta autorización vencía el 28 de julio. Había que prorrogar. Era necesario que esas compras internacionales se realicen y el gobierno tenía que autorizar. Por otro lado, también la transparencia y el control que debería corregirse, porque en el momento de que se dio el decreto de urgencia 110, se pasó por alto a la OCE, que es el organismo supervisor de las compras, y también se pasó por alto a la Contraloría General de la República. Este decreto de urgencia debería corregir eso, pero no lo ha hecho tampoco. Es decir, una vez más, el gobierno va a hacer las compras de las vacunas y luego, con acuerdos internacionales, convenios internacionales con organismos internacionales, donde la Contraloría no va a poder intervenir, no va a poder fiscalizar por el tema de la extraterritorialidad, y en consecuencia tenemos que dar por hecho consumado todas estas formas de adquisiciones que haga el ministro de Salud. Yo creo que además lo señalan dice, si solicitan información, se le entrega la información, pero no se dice para qué finalidad estos órganos de control. Creo que el Congreso de la República nuevo que ha ingresado, el nuevo Congreso va a tener que debatir este tema y va a tener que corregir estas anomalías que se dieron en el gobierno de Vizcarra y se tienen que corregir ahora. Ahora, con este decreto de urgencia, ¿deja libertad para adquirir también futuras vacunas? Porque hemos escuchado al candidato presidencial Pedro Castillo decir que él también está ya
viendo la posibilidad de adquirir vacunas Sputnik. ¿Deja abierta esa posibilidad este decreto de urgencia? Usted que es una persona bien informada. Sí, este decreto de urgencia lo único que hace es darle la potestad al ministro de Salud para que firme convenios, acuerdos y contratos con organismos, empresas, instituciones extranjeras. Eso es todo. Nada más. Comprar vacunas o no comprar vacunas, ¿a qué empresas? Eso se ve bajo otra ley, otro mecanismo, que es la ley de medicamentos y la ley y el reglamento de registro sanitario, que dicho de paso, para que su pregunta termine adecuadamente, ya se autorizó el registro sanitario para la vacuna Johnson & Johnson y también para la vacuna Gamaleya, que es la Sputnik 5 o B, y de tal manera que este gobierno o el próximo puedan ya firmar acuerdos con estas empresas para también traer ese tipo de vacunas al Perú. Pero aquí lo importante es que los mecanismos de transparencia y control no existen. Se le da una potestad al ministro de Salud y al gobierno para hacer esas negociaciones, y yo creo que eso debió corregirse con una ley del Congreso de la República y no como lo han hecho con un decreto de urgencia. Doctor Gerbe Cuba García, como cada sábado le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, muy amable, buen fin de semana. RCR, la red que comunica y une al Perú.